Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Las Cosas Claras, aquí en Exitosa, la radio y la televisión del Perú. Son las 9 de la mañana con 8 minutos, 9 y 8. Mi nombre es José Rocha, un amigo de siempre. Vamos a estar hoy juntos analizando lo que pasa en nuestro lindo Perú. Vamos a recibir, por supuesto, sus llamadas telefónicas a lo largo del programa, también sus contactos a través de las redes sociales. Recuerden, estamos en el @exitosap y @José Rocha_A. Estamos en el Facebook también. Y para ustedes va a haber una pregunta que se las cuento en unos instantes nada más. Antes, hay que recordar algunas de las noticias más importantes que han ocurrido en nuestro país y que vienen ocurriendo. Yo no sé si se puede desmoronar cada vez más a pedacitos Fuerza Popular, pero parece que eso es lo que está ocurriendo. El otro día, con una clara demostración de que no todos se ciñen ya a rajatabla a lo que decide Fuerza Popular, la mayoría dejó el pleno cuando se quería discutir la situación del ex fiscal de la Nación. La mayoría de parlamentarios de la bancada fujimorista se paró y se fue, pero no se fueron todos. No se fueron todos. Eso habla, no sé si de una rebeldía o habla de un deseo de separarse o habla de no obedecer las cosas ya como eran antes, así a rajatabla, ¿no es cierto? Aplaudan, párense, aquí hablan, aquí no hablan, aquí gritan, aquí no gritan, eso dice el WhatsApp. Bueno, parece que eso ya no es tanto así. Y que eso empeoraría con la decisión de querer censurar, porque se está presentando una moción para censurar al presidente del Congreso de la República, que es Daniel Salaverry, ex Fuerza Popular. Bueno, digo ex porque ya prácticamente está fuera. Hoy debería presentar su carta de renuncia a la bancada de Fuerza Popular y él está en plena licencia. Desde que pidió licencia, la cosa no sonaba bien, ¿no es cierto? Daniel Salaverry es un hombre que ha puesto el pecho en su momento por Fuerza Popular y el fujimorismo. Ha enfrentado un montón de casos cuando era vocero, con mucha rabia, ¿no es cierto? El tema del fujimorismo lo ha sacado al frente, pero desde que se convirtió en presidente del Congreso y en una coyuntura bastante difícil para el fujimorismo, dijo: yo pido licencia porque quiero trabajar con tranquilidad, con autonomía, ¿no es cierto? Y todos dijimos, bueno, ¿a qué huele eso? Desde un arranque, no olviden quiénes señalamos el tema. Desde un arranque dijimos, ¿a qué huele eso? ¿A qué huele el hecho de decir yo pido licencia porque quiero trabajar pues, con autonomía? ¿No es cierto? O sea, que no lo dejaban trabajar con autonomía a la interna, no podía trabajar con transparencia a la interna, no podía trabajar con libertad a la interna. Bueno, él decidió tomar esta decisión y han pasado una serie de cosas y una serie de enfrentamientos con los miembros de su bancada, inclusive los más renombrados, tipo la señora Luz Salgado, que es la secretaria general del partido fujimorista. Se enfrentó a ella públicamente en una sesión de directorio del Congreso de la República, ¿no es cierto? Usted no está en el partido, le dijo: señora, respete. A la señora Rosa Bartra, quien le dijo: usted puede gritar todo el día si quiere, igual no le vamos a hacer caso. Y así a varios casos. En la última vez, antes que varios de los fujimoristas se paren y suelten su curulo, se vayan fuera del hemiciclo, el parlamentario de Belaunde señaló que seguía la protección, el blindaje de Fuerza Popular al ex fiscal de la Nación, Chávarri. Pidieron que le retire la palabra, que retire, y el presidente del Congreso obvió esto, y dijo: bueno, ya, sigamos para adelante. Bueno, el sigamos para adelante fue una excusa para que los de Fuerza Popular decidieran pararse, irse, y ahora pedir la salida de la mesa directiva de Daniel Salaverry. Esto podría originar dos cosas. Si Daniel Salaverry lo sacan en realidad, porque los votos podrían conseguirlos, lo sacan, bueno, tal vez se fortalezca más Fuerza Popular, ¿no? Porque quien debería entrar sería seguramente la vicepresidenta, que sí es camiseta de Fuerza Popular todavía. Pero si no consiguen sacar con censura a Daniel Salaverry, nueva forma de debilitar a Fuerza Popular en el Congreso. La bancada fujimorista se arriesga a tener una nueva punto de debilidad, ¿no es cierto? Y probablemente con ello la salida de algunos otros parlamentarios de la bancada de Fuerza Popular. Recuerden eso, recuerden eso. Además, hoy, entre otras noticias, el ex fiscal de la Nación ha señalado que las marchas en su contra son marchas que tienen financiamiento, que han sido pagadas, que no son el clamor popular. Tenemos el audio justamente de la entrevista a el ex fiscal Pedro Gonzalo Chávarri, donde dice esto que realmente a muchos nuevamente ha indignado. Adelante, escuchamos.
Nosotros no nos basamos en el tumulto de las marchas, porque yo tengo por entendido, y lo conozco y lo sé por experiencia, que estas marchas fueron pagadas. Porque la gente no sale a la calle a reclamar, en estos casos, por el proceso o por el debido proceso. Son abonadas, son pagadas por las ONG, por alguna institución. Porque, por ejemplo, en mi casa había un grupo de personas que estaban gritando fuera Chávarri corrupto, en Año Nuevo, y mandé a preguntar quiénes eran. Y eran 20 venezolanos que estaban. ¿Qué hacían los venezolanos gritando fuera Chávarri? Pues. Eran 20 venezolanos gritando, dice, afuera de mi casa. Señor Chávarri, esto ha sido una referencia que usted señala no sé de dónde. ¿Dónde vio a 20 venezolanos afuera de su casa? El Perú se presentó en la Plaza San Martín, bueno, un grupo de peruanos en la Plaza San Martín en diversas regiones y hasta en el extranjero pidiendo la salida. Estamos con la doctora Cruz Silva, que es abogada de IDL, para que nos comente estas declaraciones del fiscal. Doctora Cruz Silva, bienvenida, buenos días. ¿Cómo está? Muy buenos días y un saludo a todos sus oyentes. Mire, en principio, lo que acaba de señalar el ex fiscal de la Nación y ojalá ex fiscal supremo prontamente en ejecución de la medida cautelar que ha dictado el Colegio de Abogados de Lima es absolutamente indignante. Todas las personas, las más de 30.000 personas que se han movilizado a partir del 31 de diciembre a nivel nacional e internacional han sido movidas por la indignación. El fiscal supuestamente está creyendo de que la gente no sale a reclamar por lo que es la justicia, por lo que es el debido proceso, o por lo que es simplemente lo que todos hemos visto a través del canal de Justicia TV. Un fiscal de la Nación que va en contra de la propia función de su institución y arremete contra fiscales que con argumentos están indicando en audiencias públicas quiénes están teniendo que ver con los presuntos indicios de corrupción, Fujicócteles, los casos relacionados con Lavallato, los casos relacionados con empresarios, etcétera. Entonces, el señor Chávarri está no solamente menospreciando a la gente que está saliendo, sino que está sumándose a un discurso político falso de una fuerza política que en ese momento es interesada y está siendo investigada por su institución, que es Fuerza Popular. Esto está evidenciando una vez más la relación, la cercanía, la coincidencia entre el discurso fujimorista y el discurso del ex fiscal de la Nación, al señalar, como lo ha señalado hace unos días la señora Luz Salgado, de que los ciudadanos, los jóvenes, las familias, las personas mayores de edad que fueron a marchar a las calles en defensa de sus fiscales, de las investigaciones, de conocer la verdad, han sido pagadas. Eso es absolutamente mentira, es una difamación y que no le sorprenda al fiscal si es que en los próximos días las personas le van a pedir que se lo demuestre. Porque esto atenta no solamente con la verdad, sino también con la dignidad de toda una nación que al fin, a raíz de los escándalos de corrupción y de los destapes de los NM Audios, se han dado cuenta que necesitan mirar a su justicia y que necesitan defender a los buenos funcionarios. Bueno, el ex fiscal de la Nación, el actual fiscal supremo Pedro Gonzalo Chávarri, está pidiendo oficialmente mayor seguridad porque dice que están causando grandes problemas inclusive en su vivienda. Creo que eso ya es un extremo, ¿no? O sea, está bien salir a las calles, protestar, ir a la Plaza San Martín, seguramente marcha al Ministerio Público y tal vez al Congreso de la República, pero el tema de la vivienda creo que ya me parece un exceso porque ahí hay familia que no tiene nada que ver en este asunto y está pidiendo mayor seguridad el señor Pedro Gonzalo Chávarri porque dice que están yendo diferentes grupos. Creo que es parte de la reacción a muchas de las cosas que dice Pedro Chávarri también, ¿no? Por supuesto, es parte de la reacción a lo que el propio fiscal señala. Él dice que es víctima, él es víctima de sus propios actos. La protesta ciudadana, por supuesto, pacífica, es absolutamente un derecho constitucional y mucho más aún cuando se está uno refiriendo sobre las declaraciones falsas de una autoridad pública que estaba al mando de la lucha contra la corrupción en el Ministerio Público. Por supuesto, el señor Chávarri tiene todo el derecho, si así lo cree, de solicitar las medidas personales para él y su familia que crea pertinente y que el Ministerio del Interior se las otorgue. Claro que sí, pero no va a venir, no puede señalar de que las protestas ciudadanas están en contra de su integridad, porque
siempre se ha evidenciado han sido pacíficas, y lo único que se ha estado señalando es poder decir en voz alta ante su negativa de proteger a su propia institución, de que deje cargo, porque hay diversas evidencias, no solo de que es un actor obstaculizador hasta el día de hoy de esas investigaciones, sino que en efecto está recibiendo el blindaje político de los congresistas fujimoristas y apristas. El señor Chávarri tiene que entender que este es un país diferente. No es un país de hace unos años donde los ciudadanos no se enteraban quiénes eran los fiscales o no les tenía aprecio. ¿Y sabe por qué es eso? Porque finalmente la ciudadanía está viendo en carne y hueso a personas que sí, que está hasta el momento de hoy evidenciándose que están comprometidos con la lucha contra la corrupción y que están haciendo bien su trabajo. Eso antes no se había visto. Por eso la población defiende, sale a las calles y está dispuesta a defender esta lucha contra la corrupción a través de su legítimo derecho a la protesta. Sin duda. Ahora, yendo al otro lado, que tiene que ver también con el Ministerio Público, la pregunta que le hago es qué le parece a ustedes el tema de la declaratoria de emergencia al Ministerio Público, pero a la interna, ¿no? Hoy escribo un artículo, dicho sea de paso, compren el diario Exitosa, que está muy bueno, rescatando que la declaratoria de emergencia al Ministerio Público se hace a la interna como se tenía que hacer. Es la primera decisión de Zoraida Ábalos como fiscal de la Nación. Mire, la declaratoria de urgencia era absolutamente necesaria, y solamente para hacer un link con el tema anterior, el señor Chávarri, si tanto quería esa institución, debió en su momento haber señalado lo mismo, no haberse atornillado en el sillón de la Fiscalía de la Nación y haber hecho lo que ha querido en contra de las investigaciones. Entonces, esta declaratoria de urgencia que ha señalado la doctora Zoraida Ábalos, que es interina, por cierto, ojo, solo hasta dentro de 2 meses, es sumamente importante y necesaria, pero también, y esto también hay que decirlo, es importante que a esa declaratoria de emergencia se le dé contenido. ¿Qué es lo que significa la declaratoria de urgencia? Lo que nosotros creemos como ciudadanos es, primero, que se tiene que separar, debido a los indicios de obstaculización a la justicia, de aquellos asesores, funcionarios internos, administrativos, que le han servido a otros funcionarios para presentar un obstáculo a las investigaciones. Eso en principio. Lo segundo es que tiene que proteger su función también, sacando, limitando a los fiscales que hoy por hoy están denunciados por la misma institución. Pedro Chávarri, Tomás Gálvez, Víctor Raúl Rodríguez Montesa están involucrados en el caso de los NM Audios y la ciudadanía no confía por eso en ellos. Entonces la doctora Ábalos lo que tendría que hacer es a estos 3 fiscales separarlos lo más posible que pueda de encargaturas importantes. Si ella quiere recobrar la legitimidad por parte de la ciudadanía, tiene que hacer eso en espera de las modificaciones normativas que el Congreso ojalá haga. La doctora Zoraida, por cierto, también tiene que poner en evaluación lo siguiente. Hay una medida cautelar que pesa sobre el señor Pedro Chávarri. El Ministerio Público es defensor de la legalidad. La Constitución dice que los colegios profesionales son entidades de derecho público y que sus funciones están encargadas según la ley. Y la ley de la carrera fiscal indica de que un fiscal accede y permanece en su función, entre otras cosas, con requisito general de estar habilitado. Entonces, si la señora Ábalos pretende que la ciudadanía confíe en que el Ministerio Público otra vez está del lado de la legalidad, caiga quien caiga, tiene que ejecutar esa medida cautelar. Y que no lo haya hecho hasta el día de hoy la Junta de Fiscales Supremos es la evidencia de que hay un temor y que incluso se podría decir de que esto no necesariamente va a apartar a los actores de la obstaculización de las investigaciones de la institución que ahora ella tiene al mando. Esa medida cautelar se tiene que ejecutar. Todos los abogados sabemos que estas medidas cautelares son de aplicación inmediata y no obstante el Ministerio Público está aplicando sus funciones, en este caso concreto respecto del señor Chávarri, de aplicar la ley. Ok, le agradezco mucho, doctora Silva. Muchas gracias por estar con nosotros en el programa. Gracias a usted. Hasta pronto. Muy bien, muy amable. Esta es la doctora Cruz Silva, hablando de este tema del Colegio de Abogados de Lima que termina sancionando al fiscal de la Nación de acuerdo a la web de la propia, del propio Colegio de Abogados de Lima. Está suspendido
Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con respecto a ese tema, porque hay una serie de dudas que ha implantado el propio Tribunal de Honor. Me dicen que estamos en línea con la congresista Milagros Salazar. Congresista, buenos días. Congresista Salazar, buenos días. A ver, se nos fue. Me avisan cuando tengamos la comunicación, porque es interesante saber cuál es la opinión de ella sobre lo que ha decidido su bancada, a ver si presentan de una vez la censura, qué va a pasar, la renuncia de Daniel Salaverry, que se veía venir, pues por supuesto, esto no es nada nuevo, ¿no? Después de tanto enfrentamiento. Son las 9 de la mañana con 23 minutos, 9:23, estamos con don José Eliche, que es exoficial mayor del Congreso de la República, también para hablar del caso de Daniel Salaverry, qué debería pasar ahora que su propia bancada. Yo creo que esto, don José Eliche de repente tiene más memoria de lo que pasa en el Congreso que yo, por supuesto, para saber si alguna vez en la historia se vio algo así, que la propia bancada que puso al presidente del Congreso la termine sacando. Pero ya estamos, me dicen, con la congresista Salazar en línea. Congresista, buenos días. Buenos días, José, y a todos los que nos escuchan. Gracias. Congresista, ¿cómo está el planteamiento, esta moción para la salida de Daniel Salaverry de la mesa directiva? Sí, bueno, nosotros en la moción de censura estamos sustentando los elementos que corresponden ofrecer esta censura porque no está cumpliendo el reglamento, ¿no? Y básicamente nosotros el viernes pasado presentamos una solicitud al presidente para que llamara a consejo directivo y cuando él llamó el día lunes obvió esa solicitud y pidió junta de portavoces. Entonces esa decisión fue que el vocero Carlos Tubino no asistiera a la junta de portavoces, no porque quería boicotear, como lo han mencionado, sino simplemente porque no se está respetando la solicitud de convocar al consejo directivo cuando se tenía las terceras partes de firmas que lo dice el reglamento. Entonces él obvió esa solicitud, pidió junta de portavoces, nosotros no participamos y cuando se llamó al pleno se pidió una cuestión previa para que se admita el pedido de primero entrar a consejo directivo y posteriormente hacer la sesión. ¿Por qué? Porque en el consejo directivo se tienen que aprobar todos los proyectos que entran a pleno. Claro, pero se invitó a un consejo directivo, a una junta de portavoces a la cual después ustedes no quisieron asistir, ¿no? No asistimos porque no correspondía. Nosotros el día viernes habíamos elevado una solicitud para que el día lunes se sesione en consejo directivo, que es importante que todos los proyectos antes de entrar a pleno se aprueben y se discutan por todas las bancadas. Él desconoció esa solicitud y él convocó a una junta de portavoces. El consejo directivo está por encima de la junta de portavoces, entonces no está incumpliendo el reglamento. El otro punto también que es parte de la censura es que él no pudo manejar el pleno y no hizo cumplir el reglamento en el sentido que tenía que leer el reglamento al congresista de Belaunde para que él pueda rectificarse. Y si él no se rectificaba, él tenía que suspender la sesión y llamar a una junta de portavoces. No cumplió con el reglamento establecido y más bien, no habiendo quórum, dejó que los demás congresistas de las diferentes bancadas denostaran de nuestro partido y eso no puede ver porque el presidente varias veces ha levantado la sesión del pleno cuando no hay quórum y sabiendo que no había quórum dejó a más de 7 congresistas que hablen a su gusto denostando de nuestro partido, ¿no? Entonces es incumplimiento del reglamento. Dos preguntas en una, congresista Salazar. La primera es, no toda la bancada fujimorista se paró y se fue, ¿no es cierto? Hubieron algunos parlamentarios fujimoristas o de Fuerza Popular que decidieron quedarse a seguir la defensa de su posición. Y el hecho de estar parándose y retirándose de la bancada, yo en algún momento cuando lo hizo la bancada de al frente, que fue la de izquierda, les dije exactamente lo mismo para una votación importante. Me parece bastante inmaduro el decidir que en el Pleno del Congreso, donde se va a discutir, la solución es pararte e irte, ¿no? Me parece bastante inmaduro, pero ¿no creen que esto ya debería terminar, esto de pararse e irse? Además no se van todos, se van algunos, que lo cual más bien habla muy mal de una unidad parlamentaria del grupo de ustedes. No, José, no puedes comparar la situación de la bancada de Frente Amplio de Nuevo Perú, que se fue, votó para que no le descuenten y se fue. Nosotros no hemos hecho eso. Nosotros hemos seguido todos los canales correspondientes
y como bancada nosotros hemos tenido la potestad y hemos respetado el reglamento en el sentido de solicitar al presidente que el lunes a primera hora convoque a consejo directivo. Él ha incumplido el reglamento. Nosotros no podemos avalar un incumplimiento del reglamento, tanto de Junta de Portavoces como el Consejo en el Pleno. En el Pleno le pedimos que haga una cuestión previa y lo que él ha tenido que hacer es poner a votación. Que sea a favor o que sea en contra, eso no está en discusión, sino que él tenía que someter a una cuestión previa y no lo hizo. O sea, no está cumpliendo el reglamento y es por eso que nosotros, en acto de reprochar esa actitud, nos hemos salido. Nosotros es nuestro legítimo derecho de salirnos porque el presidente no está cumpliendo el reglamento y al no cumplirlo, no podemos convalidar una situación de esa naturaleza. Segundo, ¿esto no nace por la decisión de hacer cumplir el fallo del Tribunal Constitucional que dice que hay que tener se pueden tener nuevas bancadas y en realidad lo que haría esto es debilitar más aún la bancada de Fuerza Popular? Ese es otro punto, porque el fallo del Tribunal Constitucional, el segundo fallo, es inadmisible. No es un fallo a favor. Ha dado algunas observaciones porque no tenía los votos y nosotros no estamos en contra de las bancadas que se puedan formar, pero tienen que seguir el proceso regular y el acuerdo en Consejo Directivo el año pasado, en el mes de septiembre o octubre, no me recuerdo el mes, se votó por unanimidad que se dé una opinión técnica de la Comisión de Constitución y que el Consejo Directivo iba a dirimir. Inclusive, mira, si tú miras las actas, que ya son públicas, en esa sesión la congresista García le pidió a Daniel Salaverry que diera pase a la conformación de bancadas y él en esa sesión dijo que él no podía autorizar la integración de nuevas bancadas porque él no decide, él como presidente no decide y que eso le corresponde al Consejo Directivo de acuerdo a lo acordado. Y ahora pasa unos meses y hace todo lo contrario. Entonces es Daniel Salaverry contra Daniel Salaverry, que en un momento dice una cosa y ahora sin consultar, sin informar al Consejo Directivo, dice otra cosa. Entonces eso es lo que nosotros estamos cuestionando. ¿La Comisión de Constitución ya no decidió con respecto a esto del Tribunal Constitucional? Lo ha hecho súper rápido además. Es que no es así, José. Lo que sucede es que hemos tenido las 4 reformas. Tú has visto que la sesión de Comisión de Constitución ha estado sesionando 3 veces por semana. No ha sido una comisión como cualquiera que una vez a la semana, ha estado sesionando 3 veces por semana para las 4 reformas y han habido otros temas que justo ahora el Sistema Nacional de Justicia que se está trabajando, esta ley que ha presentado el Ejecutivo también se está avanzando. No estamos dormidos ni estamos dejando de trabajar, está permanentemente trabajando las comisiones correspondientes. Lo que nosotros estamos pidiendo, y este es un llamado de atención para la reflexión al congresista Daniel Salaverry, no es que nos dé un trato especial a nosotros, simplemente que él cumple el reglamento y que haga respetar el Pleno, porque basta ya de que los congresistas estén denostando sin tener ninguna sentencia, ninguna prueba, de decir que nosotros tenemos un pacto de impunidad con el fiscal Chávarri, ¿no? Y el papá tengo entendido que el papá de Belaunde también tiene su estudio jurídico donde ha asesorado a Odebrecht. Entonces, bueno, pero la defensa que hace el fujimorismo a Chávarri ya lo habíamos conversado el otro día, inclusive está en la botica y todo hace parecer que sí había pues defensa a Chávarri, mira, ¿no? O sea, pensar lo contrario es bien difícil. Yo ahí, José, te hago una rectificación. Sí. En la segunda sala del señor Saguanay ya desestimó el chat de la botica, que no tiene ninguna pero eso es de manera legal, pues, congresista, no tiene nada que ver con el contenido. Eso es parte de un proceso legal, judicial. Pero el contenido que todos los peruanos hemos podido leer está clarísimo. Judicial, o sea, ¿quién tiene más valor? ¿Tu opinión tuya, tu parecer tuyo, no es mi opinión, lo que dice un juez? Pero es que no es mi opinión y yo no soy juez. Una cosa es lo que dice el proceso, ¿no es cierto? Y si un instrumento es válido como prueba para un proceso es una cosa, pero la existencia del elemento chat, en este caso, existe, o sea, nadie lo puede desmentir, está ahí, los contenidos está clarísimo. Nadie está diciendo, José, que no exista. Yo en ningún momento he dicho que no existen esos elementos. Yo lo que estoy diciendo es que la segunda sala ha desestimado que el chat de la botica sea un elemento de obstrucción, un elemento de apañamiento o de confabulación para el fiscal Chávarri.
lo que está diciendo es que ese es un contenido político, que cualquier partido lo tiene. Entonces no podemos seguramente, y no pero podemos ese contenido político, porque ya han sido evaluados por la es que segunda claro sala. que es un contenido político congresista, nadie niega que sea un contenido político, por supuesto que es un contenido político, pero es un contenido político que refleja la defensa que Fuerza Popular hacía de Echavarri. O sea, una cosa no desliga a la otra, nadie dice que sea un contenido apolítico, no, es un contenido político, ustedes son políticos, están en una bancada política y en un congreso político, decisiones políticas, pero decisiones políticas en defensa del fiscal de la nación, eso está clarísimo. Tú no lo puedes decir que está direccionado para apoyar o blindar al fiscal Echavarri, porque nosotros no hemos blindado al fiscal Echavarri, no tenemos por qué blindarlo, no tenemos ningún pacto de impunidad, y el que lo diga lo tiene que probar con pruebas, no por dichos o por algún WhatsApp o una palabra. Eso no puede ser correcto. O sea, basta ya de estar utilizando algunas pruebas como que si fueran correctos. Es que el contenido es clarísimo. La verdad es que no necesitas poner palabras extras. Yo le digo, lea la sentencia del señor Saguanay para pero que eso es un tema legal. Más clara. Son dos cosas totalmente diferentes. Una la política y la otra la judicial. Los medios de prensa o los conductores tienen mayor peso y tienen la verdad. No, congresista, una cosa es la parte política y otra cosa es la parte judicial. Son dos temas distintos, no los mezcles, son totalmente distintos. Una cosa es el tema político y otra cosa es el tema judicial. Van separados porque ustedes no son jueces. Los jueces son los que determinan si para un determinado caso un elemento probatorio puede servir o no. Eso es otra cosa. Ya lo desestimó. Pero ya lo han desestimado. Pero esa es la parte legal judicial. La parte política está clarísima. Entonces, remítase a lo que dice el juez, que no tiene ningún elemento ese chat. Y nosotros hemos cumplido como corresponde. Ok, congresista Salazar, le agradezco su presencia en el programa. Ha sido muy amable. Gracias. Gracias. 9:34. Nos vamos al corte y al regresar ya estamos con don José Liche para que nos ayude a entender además parte de lo que ha dicho la congresista Milagros Salazar hoy de los incumplimientos que, según la bancada fujimorista, habría cometido el presidente del Congreso y podría llevarlo a ser censurado y salir de esa mesa directiva. Corte y regresamos. No se muevan. Señores, regresamos a las 9 de la mañana con 35 minutos, 9:35. Estamos con don José Liche, ex oficial mayor del Congreso de la República, a quien le agradecemos su presencia en el programa. Muy amable, gracias por estar acá. ¿Cómo está, José? Buenos días. ¿Cómo está? Gracias a ustedes. Ayúdenos a que el público entienda y a entender nosotros también con claridad cuáles podrían ser las razones para una censura del presidente del Congreso. Ya la congresista Milagros Salazar ha explicado lo que de acuerdo a ellos serían sus motivaciones para la censura. Sí, si usted me permite, quisiera empezar con 3 puntos. Bueno. En primer lugar, debemos entender que el Parlamento, aun cuando tiene o está sujeto a regulaciones de orden constitucional, reglamentarias, legales también, es un órgano básicamente político, es un escenario de confrontación política reglada, donde obviamente no solamente lo que cuenta es este enfrentamiento entre diferentes pareceres, sino también la búsqueda de consensos. Bueno, ese es el escenario de cualquier parlamento en el mundo. En segundo lugar, si yo quiero ser muy sincero en esto, ¿no? Desde el punto de vista jurídico reglamentario, yo le daría la razón al Grupo Parlamentario de Fuerza Popular. Desde el punto de vista político y como ciudadano, yo entiendo y le daría la razón al presidente del Congreso. Qué difícil, ¿no? Es difícil. Lo que pasa es que quizás las cosas no se plantean así. No es tan sencillo y mucho menos, digamos, por ejemplo, en el lapso de un programa, en un medio de comunicación cualquiera que sea o en una entrevista es difícil explicar todo esto, ¿no? Pero si uno lee la moción de censura presentada, en efecto, el Grupo Parlamentario de Fuerza Popular tiene razón. El Consejo Directivo es el órgano que aprueba la agenda del Congreso cada semana.
O sea, cada agenda del Congreso, cada grupo de temas tienen que ser aprobados por el Consejo Directivo. Y esto no ha ocurrido. O sea, el presidente del Congreso tiene algunas licencias que el propio reglamento le da para introducir temas de urgente, entre los viajes de urgencia del presidente, temas de declaración de guerra, cosas así, ¿no? Son cuatro casos extremos. Puntuales y específicos. Puntuales y específicos que están en el reglamento del Congreso. Y no más. En lo demás está sujeto a las reglas que contiene el reglamento del Congreso en materia de elaboración y aprobación de la agenda. Y es clarísimo que es el Consejo Directivo el órgano que tiene a su cargo esto. El diseño original del Consejo Directivo del Congreso fue Consejo Directivo con Junta de Portavoces. En algún momento esto se modificó y se crea la Junta de Portavoces, que es un órgano de coordinación política con algunas atribuciones muy importantes, ¿no? Como ampliar la agenda, exonerar algunos trámites importantes en los procesos parlamentarios, etc. Entonces, explicar eso es muy complicado. Pero por otro lado nos estamos olvidando de lo que originó todo esto, que es esta sentencia confusa del Tribunal Constitucional, ¿no? Una sentencia donde se declara infundada una demanda de inconstitucionalidad, pero en la misma parte resolutiva se introduce una cláusula que es como si la declarara fundada en parte, sin los votos necesarios, según la ley orgánica del Tribunal Constitucional y el reglamento normativo. Fueron 4 cuando debían ser 5. Debían ser 5, ¿no es cierto? Ahora, según el presidente, hago un paréntesis nada más ahí, según el presidente del Tribunal Constitucional, el señor Blume, ha señalado que son 5 para casos diferentes a este caso puntual del Congreso de la República, que para este caso puntual no eran necesarios los 5 votos, sino que eran suficientes los 4. Lo señaló en una entrevista el señor Blume. Si uno lee las reglas, y no puede ser de otro modo, también sentido común no puede ser de otra manera, ¿no? Bueno, lo cierto es que digamos, el origen de todo esto está. Y por supuesto hay un tema político que tiene que ver con la presión, seguramente sobre el presidente del Congreso, de algunos parlamentarios que renunciaron a sus grupos parlamentarios originales y que quieren formar bancada aparte, como en efecto ya lo hicieron. Ahora hay 10 grupos parlamentarios en el Congreso. Exacto. Como usted bien lo dijo, esto es un desastre para el Congreso de la República. Lo poco de institucionalidad parlamentaria que nos está quedando lo están destruyendo y esto debe terminar ya. Por eso, yo pienso que la cosa se plantea así, también pienso que lo que hay que reclamar, y lo venimos diciendo hace semanas, al Congreso es, primero, ya basta pues señores, ¿no? O sea, la gente ya no va a tolerar estas cosas, la ciudadanía ya se está molestando y se va a terminar muy enojada por esto. Está empezando a reaccionar. Y va a empezar a reaccionar porque ya en los días anteriores hemos tenido ya muestras de que la ciudadanía puede reaccionar saliendo a las calles y una serie de medidas más, ¿no es cierto? Entonces tienen que ponerse de acuerdo. Tienen que ponerse de acuerdo. Ya basta, ya. O sea, que usen el sentido común. Por eso, no es fácil. Desde el punto de vista jurídico, reglamentario, repito, yo le daría la razón a los parlamentarios de Fuerza Popular, pero desde el punto de vista político entiendo y le doy la razón al presidente del Congreso. Porque el presidente del Congreso, cuando se conoce la sentencia del Tribunal Constitucional, actúa como debe actuar un presidente del Congreso, consulta a la comisión especializada. Las comisiones tienen 2 funciones: dictaminar los proyectos de ley y absolver consultas especiales. En este caso, la Comisión de Constitución. Y no lo hizo. Y seguramente él ha seguido presionado, y alguien le dijo, la sentencia del tribunal se cumple. Él no es abogado y no tiene por qué conocer esto, pero de repente en ese sentido, y desde el punto de vista político lo han asesorado y ha tomado una decisión, expidió una resolución, permitió que se creen 2 bancadas más, hay 10. Eso también ha perturbado la presencia de Fuerza Popular en la Junta de Portavoces, porque hay dos grupos parlamentarios más, etcétera, cuando ellos cuestionaban, digamos, los alcances o la aplicación, o si se debía aplicar o no en los términos que se ha aplicado la sentencia esta del Tribunal Constitucional. Usted me ha dicho algo interesante, doctor Eliche, que me parece importante explicarle al público, ¿no es cierto? Frente a este tema del Tribunal Constitucional y la formación de bancadas, el presidente del Congreso dice, bueno, le pedimos la consulta a la Comisión de Constitución que preside la congresista Bartra, pero se ha demorado demasiado, no la responden, bueno, a que se ejecute la sentencia del tribunal como tiene que ser. Y he escuchado efectivamente, como usted dice, muchos dicen, oye, es una sentencia del Tribunal Constitucional. ¿Qué cambio le tiene que hacer el Congreso? Absolutamente ninguno. No, la pero sentencia del ocurrir tribunal lo se siguiente. cumple y se No ha podido cumple. ocurrir. Yo creo que si la Comisión de Constitución hubiese hecho su trabajo, seguro, quizás, una de sus conclusiones hubiese sido recomendar al Pleno del Congreso que acuerde, por ejemplo, que el presidente solicite al Tribunal Constitucional una aclaración sobre su sentencia, que es lo que se hace. Pero eso no ha ocurrido.
Es decir, como estaba la sentencia, sí han expedido la resolución de presidencia del Congreso que autoriza la formación de los grupos. Y esto, por supuesto, ha empeorado el problema político que ahora tenemos, ¿no es cierto? Ahora, una aclaración para que el público lo sepa también, porque a veces son un poco temas técnicos de los abogados. Sí. Una aclaración, pedir una aclaración al Tribunal Constitucional no quiere decir que vaya a cambiar el fallo, sino a desenudar, digamos, hacerlo más claro, más transparente. Claro, entonces ahí el mismo fallo, ¿eh? Entonces ahí el doctor Blume, ¿no?, hubiese seguramente introducido estos argumentos que ha dado para explicar cómo así una sentencia de este tipo, que para mí es muy difícil, si no imposible de aplicar, se aplique y ya está. Y todos tranquilos. Eso se llama institucionalidad. Vamos conociendo y vamos construyendo las reglas que son firmes y que, o sea, las reglas del juego que todos reconocen. Pero en este escenario confuso, esto se va a seguir enredando. Y la gente ya se está cansando. No puede continuar. Tienen que ponerse de acuerdo. Que se reúnan en reserva, en secreto, que hagan lo que quieran, pero que salgan con un acuerdo. Esto no puede continuar. Ahora, la censura, o sea, aprobar la censura y la consecuente vacancia de la presidencia del Congreso es muy sencillo. Todavía el fujimorismo, o sea, la Fuerza Popular y otros grupos, no sé, que lo puedan apoyar, tienen los votos para recuerden, la mayoría simple. Mayoría simple. Se elige por mayoría simple, se vaca por mayoría 66, simple. listo. Así es. Y tienen 61, me parece, los fujimoristas. Tienen, bueno, si la congresista letona está afuera, son 60, ¿no? 60, Sí. Pero tienen los 5 del APRA. Deberían no llegar allá a 65. Podría haber abstenciones del otro lado, en fin. Sí, ¿no? Yo no estoy tan convencido de que los 61 o 60 fujimoristas tengan la misma línea. Pero igual no lo sabemos. Igual no lo peligra, digamos, el cargo, o sea, el congresista peligra la continuación del congresista Salaverry como presidente del Congreso. Está en peligro, está en peligro. La moción de censura tiene un trámite muy fácil porque se tramita como cualquier otra moción. Está en el artículo del reglamento del Congreso que regula las mociones de orden del día. 36 votos, me parece, para la moción. Para la admisión. Para la admisión. Y inmediatamente se debate y se vota. Entonces, el tema es muy sencillo por ese lado. Por eso, el problema es de orden, sí, jurídico-reglamentario. Y a cada quien hay que darle lo que le corresponde en este juego, ¿no es cierto? En este escenario jurídico-reglamentario. Pero en el escenario político, digamos, también, ¿no?, hay otros elementos que hay que considerar. Y que no se olviden, las parlamentarias y los parlamentarios, y los congresistas de nuestro Congreso. Al frente tienen al pueblo ya cansado. Estamos no en la parte final, sino continuamos en una crisis profunda que se inició o se reinició, si se quiere, con este problema de los audios, todo lo que ha ocurrido con las investigaciones, el uso de la prisión preventiva y todas estas cosas que continúan ocurriendo y todo lo que se va destapando, ¿verdad? Todo lo que ya sabíamos, ya lo hemos visto, ya tenemos las pruebas. Había corrupción en el Poder Judicial, todo aquello de lo que se hablaba, ¿no? Ahí está. O sea, tenemos muchas pruebas. Y la gente está cansada, está asqueada. Esto debilita la democracia y toda la institucionalidad democrática. Si uno hace una especie de vuelo de dron en nuestra realidad peruana, ¿no es cierto?, y se eleva un poco para ver nuestro panorama, hay una crisis muy fuerte. Es una crisis profunda y la crisis es de institucionalidad, ¿no? No conocemos las reglas, no sabemos a qué atenernos, no sabemos... el ciudadano, a quien es difícil, no porque no lo puede entender, sino porque no tenemos los espacios ni el tiempo, sería una locura, necesario. Tenemos que hacer una clase de cada cosa para explicarles, ¿no? Entonces los ciudadanos lo que sienten es que tienen un Congreso donde todos pelean, donde nada está claro, ¿no? Y fíjese, los que, según mi punto de vista, los que aparecen en este momento como malos, que serían los parlamentarios de Fuerza Popular, desde el punto de vista jurídico-reglamentario yo creo que tienen la razón, ¿no? El que aparece como bueno, desde ese punto de vista no tiene la razón, pero desde el punto de vista político sí la tiene y por eso el pueblo podría estar apoyándolo, porque eso es lo que entiende el pueblo. ¿No? Que el congresista Salaverry, bueno, quiere hacer bien las cosas, que aparentemente hay, digamos, una especie de protección, o ha habido una actitud de protección al fiscal de la Nación que acaba de renunciar, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, acá al final los perjudicados somos nosotros. Ahora, usted habla bien de una crisis, ¿no es cierto?, al interior de este Congreso de la República, y suena sencillo decir, vamos, conversen pues, ya lleguen a un acuerdo, vamos a calmar estas aguas por el bien del Perú.
usted conoce la interna de las bancadas. Sí. No es tan fácil. No es tan fácil, y a veces pero es por los posible y mismos ha sido posible en intereses, varias oportunidades. Ha sido posible en algunas oportunidades. Es que acá se están jugando muchos intereses en medio de una crisis, doctor Elich. Bueno, si quieren que continúen así y que se atengan a las consecuencias. Esa no es una amenaza desde la ciudadanía, sino es el resultado lógico de todo esto. O sea, la gente se va a cansar. La gente ya se cansó una vez, 2 veces, se va a cansar. Van a salir a las calles, en fin. ¿Usted cree que la gente ve positivo? Por eso yo le decía, trataba de hacer entender a la comunidad Salazar. ¿Usted cree que la gente ve positiva cuando salen en los medios? Oye, la bancada fujimorista en gran parte se paró y se fue. Entonces no se termina debatiendo este tema. Y hay un blindaje a Charri, y está pasando esto, y en la Junta de Portavoces ocurrió esto, y todo es negativo, todo es negativo. Y cuando no se para a la derecha, se para a la izquierda. Como si se trata, oye, al Congreso se llega o a debatir o a analizar. Y eso que yo veo que los medios, que a veces son acusados de exacerbar este tipo de cosas, en promedio yo los veo cautelosos, ¿ah? Los periodistas, o sea, tienen cuidado, porque yo creo que en el fondo todos somos ciudadanos, sentimos que es un momento en el que hay que actuar con mucha responsabilidad. ¿No? El comunicador, el periodista tiene la obligación pues de difundir lo que está ocurriendo, etcétera, ¿no es cierto?, al público. Y además ese es el negocio de los medios de comunicación. Pero veo cautela también, veo cuidado, ganas de entender bien qué es lo que está pasando y ganas de hacer las cosas para que esto se resuelva, ¿no? Es difícil, sí, como usted ha dicho, tiene razón, es muy difícil, pero es posible. Y en este momento es necesario, porque si no, no podemos continuar así. Este es un país, ¿no?, que tiene muchos recursos, que tiene mucha gente que trabaja, que es gente creativa, gente que se está formando, un país cuyas instituciones se parecen a las instituciones que deberían ser, ¿no? Y lo que falta para que sean esas instituciones es una decisión distinta de actuación, etcétera. Esto puede parecer, digamos, ilusorio, pero es lo que necesitamos y yo veo que no estamos lejos de eso. O sea, es un poco hacer un acto de conciencia y decir, señores, ya basta, comencemos una historia nueva, ¿no? Yo no me imagino, por ejemplo, doctor Eliche, pero en serio, porque de manera hipócrita, vamos a ser sinceros, muchas cosas pueden ocurrir, ¿no es cierto? Pero yo no me imagino no sé, pues a Mauricio Mulder en un franco apretón de manos con Johnny Lescano para resolver un problema en bien del país. No me imagino a la señora Luz Salgado en una franca reunión con Salaverry para resolver en unidad algo por el bien del país. No me imagino al señor Marco Arana en un franco apretón de manos con la señora Bartra para resolver algo por el bien del país. Yo sí los imagino. Me encantaría, pero de manera sincera. Sí, no sé si hay tiempo, yo me permito recordar algo, ¿no? La transición al fin del gobierno de Fujimori y el gobierno de transición hasta el gobierno hasta Paniagua, ¿no es cierto? A mí me identifican siempre con el Congreso porque fui oficial mayor del Congreso, trabajé más de 15 años ahí. Pero yo fui secretario general de la Presidencia de la República durante el gobierno de transición. Yo vi de cerca eso. Y sí es posible, ¿no? Enemigos debieron darse la mano. Enemigos debieron conversar, si no, no salíamos adelante. Tuvimos 8 meses de trabajo intenso, de coordinación política, sin bancada en el Congreso, con muchas presiones, con muchas, digamos, necesidades urgentes, problemas por resolver, ¿no? Y hubo pues diversas negociaciones que se tuvieron que hacer, o concesiones, ¿no es cierto? Concesiones, por parte de quienes estaban en contra del gobierno de Paniagua. O sea, yo he visto cómo eso sí es posible. Ojalá, doctor, que su esperanza sea realidad y que algo así pueda ocurrir por el bien del país y por la tranquilidad de los peruanos, ¿eh? De verdad. Sí, eso Ojalá. Esperamos, bueno, y sigamos adelante luchando, ¿no?, por conservar lo que nos va quedando de institucionalidad, ojalá recuperarla, fortalecerla, ¿no?, y mostrar realmente un Estado distinto a la gente, que es lo que la gente que quiere trabajar, que quiere crear, que quiere desarrollarse, que quiere vivir, está esperando. Es verdad. Doctor José Elich, es un gusto tenerlo en el programa. Ha sido usted muy amable. Gracias por haber estado con nosotros, ex oficial mayor del Congreso de la República. Y de verdad sí necesitamos algún tipo de consenso. Con urgencia lo necesitamos. Pero en medio de estas peleas, como lo que hoy va a ocurrir, por ejemplo, que se censura o no se censura al presidente del Congreso, yo tengo poca fe. Yo no sé si la gente tendrá más fe que yo. Me he vuelto un poco incrédulo en este tipo de cosas. 9 de la mañana con 51 minutos. Señores, vamos con corresponsales. ¿Qué está pasando? Me dicen que hay problemas serios con las lluvias. Hay problemas serios con las lluvias. Vámonos hasta Pasco. Ahí está Lidia Solórzano, que nos informa en vivo a esta hora, 9 de la mañana con 52. Lidia, te escuchamos.
Gracias, informamos desde la ciudad más alta del mundo y lo que comentabas, pues es una emergencia. La población está solicitando que ya las autoridades tomen medidas ante las fuertes lluvias que vienen